preguntas que previamente mis compañeros nos han hecho llegar, hemos ido tratando por bloques. Hay un bloque donde las preguntas, la temática es renovación del aire, otro bloque que sería sobre mascarillas, otro sobre duración de pandemia, otro sobre vacunas y el último sobre tipos de COVID. Vamos a empezar, si te parece, por renovación del aire. Mira, el 13 de enero de este año salió en las noticias un estudio llevado a cabo por la Universidad de Bristol, donde el autor principal, Jonathan Reid, confirmaba que el coronavirus pierde rápidamente su eficacia una vez que se libera en pequeñas gotas suspendidas en el aire. De esta forma, en un espacio con un 40% de humedad, como puede ser un bar, un restaurante, el virus pierde a los 5 minutos gran parte de su capacidad de contagio sobre humanos. Afirmaban que, a ser cierto que el virus se transmite principalmente por el aire, sus partículas pierden eficacia cuando pasa una serie de tiempo que se propulsan por un agente vivo. Esta noticia se hace hincapié en la mayor parte del riesgo de exposición se da cuando está cerca de alguien contagiado y no en los espacios mal ventilados. ¿Qué opinas de esta noticia? Esto no coincide con lo que se ve en el mundo real, ¿no? Por ejemplo, dicen en los espacios secos no se contagiaría nadie. Tenemos un paper en Buenos Aires que en los momentos secos es cuando se contagian más. Entonces, y dicen que no se contagiará la gente en sitios mal ventilados. Tenemos otro paper que acaba de salir que en los espacios mal ventilados eso es la superpropagación, ¿no? Que es muy importante. Por ejemplo, en Omicron hubo aquella cena que se contagiaron no sé cuántos y eso ha creado el 75% de los casos de Omicron en Noruega, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser importante, ¿no? Entonces, bueno, nos quiero aburrir. Tienen cosas que no han estudiado bien del experimento, que es un experimento muy chulo, pero a lo mejor resulta que no sabían que los campos eléctricos dañan al virus, entonces a lo mejor tienen al virus suspendido con campos eléctricos. Eso es lo que vamos a hablar mañana. Pero vamos, yo diría que hay una montaña de evidencia empírica de que hay un montón de casos de superpropagación y todos los casos que está uno y se contagian, como os he dicho, los 40 del coro, hay bases de datos con miles y miles y miles y son todos lo mismo. Gente compartiendo el aire en un sitio mal ventilado, ¿no? Y no se ven en sitios bien ventilados, ¿no? Entonces, o sea, esto ya. Muy bien. Mira, otra pregunta que podríamos enlazar con esta, sabemos que con el desplazamiento del aire desplazamos también las moléculas del virus sobre los filtros EPA, pero ¿se sabe si existe algún otro parámetro ambiental que nos pueda ayudar a su eliminación, desactivación o control, grado de humedad, temperatura, longitud de la onda? ¿Sería posible proteger un espacio o complementar la protección del espacio con este tipo de medidas? Lo que se piensa es que la humedad intermedia, ¿no? O sea, esto pues en condiciones secas en el mundo real se ve más contagio y entonces en la humedad intermedia, a lo mejor del 40-60% de humedad, los estudios parece que dicen que el virus sobrevive un poco menos, ¿no? Pero entonces, claro, que dices, pongo un humidificador, por ejemplo, si es un sitio seco o un deshumidificador y tal, yo diría que esto no vale la pena, que si vas a gastarte dinero en un chisme, pues pon un filtro que simplemente, en vez de dejar el virus flotando por el aire y hacer que viva un poco menos, pues ¿por qué no ya lo quitas del aire, ¿no? Entonces, digamos, los filtros al final es lo mejor, ¿no? O sea, el filtro de la instalación, si tenéis una instalación, pues eso es poner el mejor filtro que aguante ese ventilador o si se puede poner un ventilador más fuerte para poner. O sea, hay instalaciones de edificios, como en los hospitales, que tienen filtros SEPA, ¿no? Pero claro, esos son filtros más recios y tienen un ventilador mucho más fuerte, ¿no? Si le pones un filtro EPA al que tengo en mi casa, pues el ventilador se quema, ¿no? Entonces se pueden hacer cosas, pero vamos, si te vas a gastar dinero en algo, yo diría gastarse en este, ¿no? Humidificar crea otros problemas. Muy bien. Otras preguntas hacen referencia a por qué se cree que no se ha implantado en ningún sitio medidas obligatorias de renovación de espacios cerrados con medidores de CO2 visibles para que las personas vean si el espacio cerrado está bien ventilado. Se enlazaría con otra que dice que si existe alguna iniciativa para que desde los organismos públicos se inste para que en los locales cerrados se instalen medidores de CO2. Bueno, esto sí se ha hecho en algunos sitios. Antes de la pandemia ya era ley en Taiwán y en Corea del Sur. Ahora lo han hecho ley en Corea, y digo en Corea, en Bélgica, vamos, hace ya meses, en restaurantes, bares, gimnasios, tal, tienen que tener un medidor de CO2. En Asturias se ha hecho no hace mucho.
la CDC lo dice en su página web, tal y cual. Hay otra pregunta de otro compañero que dice que considera que en equipos de ventilación que no captan el aire del exterior, sino que remueven el aire en una sala, ¿el contagio puede aumentar? A ver, si es un equipo de ventilación que se lleva el aire por un tubo y pasa por un ventilador y un filtro y tal, y lo calienta y lo enfría y luego vuelve, eso siempre lo va a reducir, porque digamos, aunque solo sea para proteger el ventilador y tal, siempre hay un filtro y ese filtro va a quitar una buena parte del virus, ¿no? Aparte de ir por todos esos tubos, el virus pues se va a encontrar con alguna esquina, ¿no? No tanto, ¿no? Entonces, en esos sistemas normalmente tú puedes, o sea, puedes meter parte de aire exterior, ¿no? Por ejemplo, los de mi universidad, pues lo normal es que los días que hace buen tiempo meten un montón de aire exterior, los días que hace mucho frío afuera, mucho calor, recirculan el aire y solo cogen el 10% de aire exterior para ahorrar energía, ¿no? Pero eso se puede cambiar, entonces lo que han hecho ahora es coger el mayor aire exterior que puedan, ¿no? Aunque gasten más energía, ¿no? Entonces eso se puede hacer, ¿no? Si dices un sistema que no, que simplemente tú tienes un ventilador en la habitación, pues esto no ni ayuda mucho ni desayuda, ¿no? Al mover el aire, pues el virus se va un poco más rápido a las paredes y tal, o al suelo. También si hay alguien contagiado, pues te va a llegar antes el virus, pero te va a llegar más diluido. Al final el virus te va a llegar igual si estás en la misma habitación. Tú estás con un fumador, pues haya ventilador o no, al cabo del rato vas a respirar mucho humo, ¿no? Entonces esto no es tan importante. Muy bien, pasamos al apartado de mascarillas, donde hay varias preguntas. Algunas de ellas suscitadas por la imposición desde hace un tiempo aquí en España de nuevo de el uso de la mascarilla. Entonces, una pregunta es, ¿sirve de algo la mascarilla en exterior? Incluso en calles intensamente transitadas, ¿tiene algún sentido? ¿Veis este vídeo? Ahora, Pues esto es de un partido de fútbol americano, lo sacaron en la tele, pero veis cómo está el aire que sale de este tío y va justo donde va a respirar el otro y están ahí mucho tiempo. Entonces, en esta situación, si el tío que está expirando está contagiado, pues es mala cosa, ¿no? Si no, pues entre gente que está más lejos o lo que sea, es mucho más difícil, ¿no? Entonces yo diría que cuando hablas con los de salud pública, lo que te dicen es que la situación de riesgo es esta, ¿no? La gente se encuentra por la calle, va sin mascarilla y se pone a hablar y tal y se contagian, ¿no? Como una cosa como esta, ¿no? Entonces que si le explican a la gente que sí que se la pongan en exteriores al hablar cuando están cerca, tal y cual, pero luego se la pueden quitar, esto es demasiado complicado y nadie lo hace, ¿no? al igual que en las anteriores olas, la mascarilla quirúrgica anteriormente era suficiente. Ahora con Omicron dicen que solo son válidas la de FFP2. ¿Esto es así? Bueno, yo creo que hasta ya has dado de alguna forma respuesta. No sé si quieres matizar algo porque se reitera, protege más una mascarilla quirúrgica que ajuste perfectamente o una FFP2 con la que se empañan las gafas. Lo que tienes que buscar, si no te quieres contagiar, que yo diría que es lo que deberíamos tratar todos de hacer en la medida de lo posible, pues deberías tratar de buscar una que te ajuste bien, ¿no? Entonces, con las quirúrgicas tienen el problema del ajuste, ¿no? Y en Europa, además, tienen el problema, las quirúrgicas americanas están hechas para ser buen filtro, pero en Europa no. En Europa nada más son para parar en el hospital si salta la sangre, ¿no? En la operación, ¿no? Entonces, pero vamos, cualquier mascarilla es mejor que no mascarilla, incluso una camiseta cortada que te la pones de bandana, ¿no? Pero si vas a llevar una quirúrgica o algo así, no tienes otras cosas, lo que hacen es ponerte estas cosas, te puedes poner un chisme, esto se llama el fixed mask y lo puedes hacer tú y tal, esto se pone detrás, y entonces esto lo que hace es cerrar los huecos, se apoya sobre la mascarilla en esta zona y tal, que es el problema el problema de las quirúrgicas, incluso las americanas, son los huecos, ¿no? Pero vamos, yo diría, FFP2 de verdad, no KN95. Sí, hay una norma, las coreanas KF94, no KN95, sino KF94. Estas son coreanas y de estas no hay. El otro problema de las KN95 es que hay un montón de falsas. Casi la mitad de las que se venden son falsas. Yo no sé si aquí en Estados Unidos se venden mucho, no sé si en España han hecho mejor trabajo, ¿no? Pero tú las compras en Amazon y tal, y luego la gente las prueba y son del 30% y te las están cobrando como si fueran. Entonces,
yo diría, esto es una cosa que lo que hemos hecho nosotros, pues irnos a las 3M, ¿no? Que estos sabes que son, pues son un poco más caras, pero bueno, contagiarse es más caro, ¿no? Pregunta que se había hecho ya, le habéis dado respuesta, porque era si está prevista lo que en España se ha hablado de una gripalización de la parte gubernamental con el fin de esconder la información sobre contagio. Luego, otra pregunta sería, ¿darías por finalizada la pandemia en España y en Europa como pretende el gobierno? No, no. Esto es, en fin, está al final, la política lo guía cosas políticas y económicas, ¿no? Y no tiene que ver con la salud, ¿no? Entonces, si leéis, y precisamente ahora en Twitter pongo muchas cosas y puse algunos artículos de gente que está opinando sobre esto, que son epidemiólogos que saben más, ¿no? Entonces, lo que dice todo el mundo es que seguramente van a salir más variantes, ¿no? Vamos, o sea, las variantes en el del contagio, no ha habido más contagio que con Omicron, entonces seguro que salen más, ¿no? ¿Serán peores o mejores y tal? Pues seguro que van a ser muy contagiosas. ¿Y serán peores o mejores? Pues esto es casualidad, ¿no? Delta era peor y Omicron era menos mala, pero también bastante mala. Y esto es casualidad, porque el virus, como se contagia mucho antes de que te dé los síntomas graves, pues el virus no tiene presión evolutiva para seleccionar más grave o menos grave. Esto es casualidad, ¿no? Entonces, seguramente ahora pues pasarán unos meses en que, como se va a contagiar mucha gente con Omicron y tal, y va a haber una inmunidad temporal, pues entonces esto va a ir bajando, ¿no? Pero luego cuando llegue el verano o algo así, se pase un poco esta inmunidad, pues igual estamos, pero esto no lo sabe nadie, ¿no? Pero es posible, ¿no? Entonces, lo que hacia el final del 2022, lo que parece puede haber otro tipo de vacunas, por ejemplo, hay una, la de Enjuanes en España, y hay otras que están haciendo que son vacunas esterilizantes. Y esto quiere decir que te dan un virus vivo atenuado por la nariz, y ya no es que tienes los anticuerpos en la sangre, sino que tienes anticuerpos en las mucosas. Entonces, cuando viene el virus y te trata de infectar, ya se encuentra con un anticuerpo y ya no puede infectar a los vacunados y tal, ¿no? Entonces, esto puede que las estén poniendo a finales del 2022 y tal, y a esto le tengo más esperanza que se acabe, ¿no? Últimamente se está hablando mucho de la enfermedad endémica y pandémica. ¿Qué tiene que suceder para que pasemos de una pandemia a una endemia? Um, una enfermedad endémica es la malaria, ¿no? Tú vas a África y allí siempre hay malaria porque siempre hay mosquitos y tal y cual, pero no causa brotes y olas, siempre hay un nivel de casos. Entonces, estas enfermedades respiratorias no son endémicas, ¿no? Siempre la viruela, la gripe, siempre ha ido en olas, ¿no? Entonces, se baja la inmunidad, el virus se muta y de repente hay una ola, luego se acaba la gente a la que contagiar y la ola se pasa, ¿no? Entonces, cuando hay más inmunidad, pues las olas son más bajas. Entonces va a seguir así, va a seguir siendo una enfermedad de olas, porque es un crecimiento exponencial y luego se le acaba a la gente a la que contagia. Entonces, pues eso, entre que estamos vacunados y que Omicron va a causar más inmunidad y tal, pues, pero vamos, va a seguir así. O sea, nunca va a ser una cosa más plana, digamos, como la malaria, ¿no? Esto es política, no es lo de la endemia. Muy bien. Mira, otra pregunta sería, ¿cómo y cuándo crees que se puede intensificar la pandemia en el resto del mundo, en países menos desarrollados? Bueno, ya está bastante intensificada, ¿no? En los países que están poco vacunados, pues ha habido, o sea, por ejemplo, en Sudáfrica se ha muerto 1 de cada 200 de COVID, ¿no? Y eso que es un país con la gente es muy joven, ¿no? Entonces se ha contagiado todo el mundo. Entonces, pues ahí por eso el Omicron no les ha dado tan fuerte, ¿no? Entonces, pero claro, mientras no les vacunemos, pues dependen de esta inmunidad de la infección que no dura mucho y tal. Entonces, esto va a seguir mientras no haya unas campañas de vacunas más fuertes, y de ahí posiblemente van a seguir saliendo variantes, ¿no? Que es lo que en esto sí tiene razón la OMS, ¿no? Que habría que invertir en vacunarlos, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Hemos leído artículos sobre cómo puede afectar la llegada de Omicron a Asia. Aquí estamos oyendo hablar de lo anterior, pandemia, endemia. ¿Cómo se afrontan las nuevas variantes en China? ¿Están vacunando allí casi 6 meses? ¿O cómo lo están afrontando? Por amistades que tengo en China me cuentan que allí la gente no cree ya en las vacunas. Está obligando al gobierno chino a vacunarse e imponen el pasaporte COVID como en Europa y en USA. Esto no lo sé muy bien. El problema tiene un problema estratégico, y es que han desarrollado vacunas que son parecidas
a la AstraZeneca, que es un virus, un adenovirus y tal, pero no han funcionado muy bien. Sobre todo no funcionan bien contra Omicron, ¿no? Entonces, claro, la gente no confía porque se ponen esas vacunas, incluso antes de Omicron se contagiaban y tal y cual, ¿no? Tienen una eficiencia del 50% y no quieren comprar 1.300 millones de dosis a la Pfizer, ¿no? Entonces están invirtiendo, como si esto fuera una guerra, en sacar su propia vacuna de ARN, como las de Pfizer y tal, ¿no? Entonces, y tienen una política muy, muy agresiva de suprimir el virus, ¿no? Incluso son sitios con mucha densidad de población y tal, pues cuando, vamos, ya lo habéis visto, ¿no? Cuando hay un brote, la ciudad lleva el ejército, la cierran y allí le hacen test a todos los 10 millones de habitantes cada 3 días y hasta que extinguen el brote, ¿no? Claro, Omicron es mucho más contagiosa, ¿no? Entonces les va a resultar más difícil, pero vamos, es una cosa que digamos, es la política del país y tienen digamos, la estructura política para hacerlo, ¿no? No sé cómo acabará. Pero vamos, un país más fácil, o sea, Nueva Zelanda o Corea del Sur o Taiwán, son países que son más parecidos, no son dictaduras como China y también parece que lo han conseguido bastante, ¿no? O sea, a veces tienen brotes, pero lo suprimen más, ¿no? Muy bien. Otra pregunta es, ¿crees que en esta ola con el nivel tan grande de infectados que está viendo podemos ver que en marzo, en España se refiere, claro, tengamos una pandemia más controlada y con unos efectos más leves? Bueno, el Omicron es el virus que se propaga más rápido en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, al final, o sea, en Estados Unidos leía unos científicos que decían esta semana que pensaban que el 8% de los americanos estaban infectados ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, si cada semana infectas al 8%, es que no quedan americanos, ¿no? Porque hay algunos que están por ahí escondidos y tal. Entonces, va a ser una ola rápida, ¿no? Entonces, porque se acaba la gente a la que contagiar, ¿no? Entonces, una vez que baje, no sé cuánto tardará, un par de semanas más y tal, entonces sube mucho y luego va a bajar y luego, claro, 2 semanas después llegan las hospitalizaciones y luego llegan los muertos, ¿no? Que van a ser menos porque la vacuna protege contra la enfermedad grave y todo esto, ¿no? Pero vamos, entonces, claro, bajarán los casos, ¿no? Quedará, supongo, como nos pasaba antes de la ola de Delta, como el verano pasado, me parece, en España, que había un nivel de casos, seguían ahí los casos y tal y cual, pero y no desaparecía la enfermedad, ¿no? Pero ya era una cosa mucho más, no era como ahora, ¿no? Que se está contagiando hasta el apuntador. Entonces, luego, entonces en marzo yo creo que sí estaremos allí, ¿no? A mitad de febrero, marzo y tal. Yo estoy, en principio, vamos en abril a España, espero, virgencita, virgencita, que se quede como está. Y, pero luego ya que pase en verano y tal, pues Omicron no nos lo esperábamos, Delta no nos lo esperábamos, pues no estamos hablando de la variante Omega, o igual no, ojalá, ¿no? Pero vamos, eso ya de cara al verano, o sea, lo que decía Fauci, Drosten y esta gente que sabe mucho, pues es que el invierno que viene será puñetero otra vez, por una razón y otra, ¿no? Entonces, pues yo diría que esto es lo que yo me parece más creíble, ¿no? Pero no lo sabe nadie, ¿no? O sea, esto como las cosas que van pasando, nadie, bueno, hay gente que las ha dicho, pero nadie te dice seguro que va a pasar esto porque nadie lo sabe, ¿no? Más virus de invierno que de verano, parece, ¿no? Bueno, es un virus que se transmite en lugares interiores mal ventilados. ¿Cuándo nos encerramos en lugares interiores mal ventilados? En invierno porque tenemos frío. En Texas y en Arizona, que son sitios aquí que hace un calor tremendo, hay muchísimos casos en verano, porque se encierran en verano, porque es que en Arizona hace 50 grados a la sombra, ¿no? Entonces no puedes, vas corriendo del coche a la oficina y tal, ¿no? Porque te mueres de calor afuera, ¿no? Entonces es un virus de interiores, ¿no? Un virus respiratorio. Otra cosa que, bueno, igual la pregunta venía después, pero no quiero que se me olvide, ¿no? Si no os habéis puesto el refuerzo, ponéroslo lo más rápido posible, sobre todo los que os pusieran la vacuna de AstraZeneca. Esto se ve que con respecto a los que tienen 2 dosis, o sea, los que tienen 2 dosis de Moderna o tal o de Pfizer, hay un estudio en Dinamarca. En Dinamarca secuencian todos los casos y hacen, bueno, y eso es una pasada de datos. Y ven que la gente que estaba con 2 dosis se contagian igual de Omicron que los que están sin vacunar. En una casa, ¿no? Los que tienen 3 dosis se contagian la mitad. Y luego la enfermedad grave baja el 90% y la muerte con respecto a los que tienen 2 dosis. Los que tienen 2 dosis todavía baja mucho con los no vacunados, ¿no? Pero entonces,
y los efectos secundarios son muchísimo menores que los efectos de la COVID, ¿no? Entonces, digamos, si no sabéis, y AstraZeneca, y estas vacunas se ve con Johnson Johnson y con las vacunas chinas y tal, que son vacunas de adenovirus, tal, estas vacunas la inmunidad baja más rápido. Entonces, la gente que le pusieron AstraZeneca hace un año casi están sin vacunar, ¿no? Entonces, esta gente sí que y se pueden mezclar, ¿no? O sea, las vacunas, de hecho, mezclar las vacunas te da mejor inmunidad que no mezclarlas, ¿no? Yo me puse la de Pfizer y luego me he puesto el refuerzo de Moderna, ¿no? En realidad, la de Moderna es la mejor vacuna. Si podéis elegir, Moderna es la que funciona mejor. Sobre vacunas, ahora pasamos al apartado de vacunas. Una pregunta es, ¿cuántas vacunas crees que podremos llegar a recibir por persona y con qué periodicidad para evitar que el virus vuelva a resentirse a nuestra inmunidad y pierda la eficacia? Bueno, ya os he contado ya varias cosas, ¿no? Está claro que a corto plazo la tercera dosis de las vacunas estas de ARN es lo que debemos hacer, ¿no? Porque Omicron va a seguir ahí y tal. Luego diría también a los niños de hasta 5 a 11 años ponérselas ya. Yo tengo un niño de 7 años, se la hemos puesto el día que pudimos, a todos sus amigos y tal, también se la han puesto. Dan mucha menos reacción a los niños que a los adultos, ¿no? Ha habido prácticamente en Estados Unidos, ha sacado la CDC un informe de millones que les han puesto la vacuna y prácticamente me parece que hay 3 casos graves, pero eran niños que ya se estaban muriendo y tal, de cáncer y tal. Entonces, diría de eso de ponerlo. Y los efectos sobre los niños, pues parece que Omicron es es peor con los niños, ¿no? Y no se mueren muchos, pero si se muere el tuyo, ¿no? O sea, en Estados Unidos se han muerto 1000 niños, más de 1000 niños de COVID, claro, no son muchos porque hay millones de niños, ¿no? Pero entonces, yo no sé, lo que dicen, el problema de estas vacunas de ARN es que son vacunas, o sea, es una tecnología muy, muy nueva y tal y cual, y lo pudieron hacer muy rápido, pero tiene un problema, es que son muy específicas. Están diseñando cosas para que produzcan anticuerpos para que se agarren al pincho del virus, y el pincho es como el virus se agarra a nuestras células y entra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el virus puede mutar el pincho, puede hacer que el pincho sea un poco diferente y todavía puede entrar, pero el anticuerpo ya funciona peor. ¿Qué es lo que está haciendo? Las mutaciones son así porque las vacunas precisamente están haciendo los anticuerpos y la presión evolutiva es para saltarse a eso, ¿no? Entonces, hay otros tipos de vacunas que en vez de ir a por el pincho solo, van a por más partes del virus, ¿no? O están las vacunas estas esterilizantes y tal. Entonces, mi impresión es que a lo mejor, pues eso, nos ponemos el refuerzo ahora, igual nos tenemos que poner otro refuerzo en julio, como quien dice, pero en diciembre ya nos estamos poniendo la de inhalar, ¿no? Y ya con esa, pues con un poco de suerte, pues ya entramos a una fase más baja, ¿no? Muy bien. Sobre vacunas, ¿cómo crees que acabaremos con el virus? Vacunando, con vacunación masiva, con el contagio de rebaño que se llama, con las pastillas que atenúen los síntomas, con un test diario antes de salir de casa. Es un poco como la polio o la viruela, ¿no? Antes de que tuviéramos vacunas, ¿no? O sea, pues antes, imaginaros, en los años 40 o 50, pues estaba la polio y la viruela por ahí y había gente que le daba y se moría y tal, pero vamos, España seguía funcionando, ¿no? Entonces va a ser como, pues hay un virus cabrón por ahí, como hay otras enfermedades, ¿no? Como hay tal, pero ya no va a ser una cosa que domine la vida diaria, ¿no? Entonces yo creo una vez, pues en un par de años, si tenemos suerte y esto que digo, pues tenemos ya más vacunas, pero claro, hay gente que no se la ha puesto, hay gente que a lo mejor está inmunodeprimido, entonces sigue habiendo casos, de estos casos algunos se mueren y tal y cual, pero ya no son los números ni las olas del tamaño que tenemos ahora, ¿no? Entonces yo creo que nos quedaremos con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, con las mascarillas, pues a lo mejor los inmunodeprimidos o la gente mayor al llegar al hospital y tal, les damos una FFP2 para que se la pongan o si nos metemos a... Yo desde luego ya no se me ocurre meterme en un avión sin llevar la FFP2 todo el viaje, ¿no? Porque, claro, ahora me doy cuenta que siempre que la mitad de veces que iba a España acababa con la gripe o con un catarro tal y cual. Claro, no me extraña, estás ahí compartiendo el aire no sé cuántas horas. Entonces, digamos, yo creo que haremos adaptaciones de este tipo, ¿no? Pero el problema, pues, es el que siempre va a haber
la pandemia y los cambios de decir que se transmite así, que esto sirve, que esto no sirve, tal, ha creado una gran resistencia, ¿no? Tenemos antimascarillas, antivacunas y tal, y esta gente va a ser un reservorio de enfermedad, ¿no? Bueno. Muy bien. ¿Recomendarías a las empresas que todo el personal estuviera vacunado? Sí, esto la verdad que aquí hay algunas empresas que lo exigen y si no te despiden, hay otras que lo recomiendan, hay estados que prohíben que las empresas tal, entonces esto es una cosa polémica, ¿no? Yo no sé, yo desde luego diría como poco recomendarlo, ¿no? No sé ya las cosas legales y tal, porque claro, está la cosa, la vacuna pues tiene a lo mejor un caso de cada millón puede tener un efecto secundario grave, ¿no? Pero esto pasa con todas las vacunas, ¿no? Y de hecho, cuando tú te duele la cabeza y te tomas el paracetamol y tal, esto tiene muchos más casos graves que las vacunas, ¿no? Y nos lo tomamos sin pensar, ¿no? Pero tú lees el prospecto y esto te puede fallar el hígado si te tomas demasiadas cosas o si tienes. Entonces, son cosas, y ha pasado con las otras vacunas, ¿no? Pero bueno, entonces yo diría desde luego como mínimo recomendarlo, ¿no? Porque desde luego ahora pues es una cosa que aunque estés vacunado, pues o sea, si alguien sin vacunar puede contagiar y te causa, ¿no? Entonces hay que proveer un espacio de trabajo lo más seguro posible como responsabilidad para las personas y también para la productividad de la empresa, porque si... Mira, hay varias preguntas que voy a intentar resumir en una, porque, bueno, hablan sobre la recurrencia en las vacunas, la cuarta, la quinta. Se están realizando estudios sobre los efectos a largo plazo de las vacunas que se nos están siendo administradas. ¿Crees que podría ser contraproducente el abuso en la vacunación? Cuarta, quinta vacuna cada 6 meses. Yo no sé si llegaremos a eso, porque también lo que dicen es que la inmunidad, o sea, a lo mejor la cuarta sí, yo no sé si llegaremos a la quinta o la sexta, yo creo que entonces ya entramos a otra cosa, ¿no? Israel Entonces, va por la cuarta hoy, ya lo ha hecho oficial. sí. Y lo bueno es que Israel tiene muy buenos datos, entonces si hay algún efecto nos enteraremos, ¿no? Y ahí es donde sabemos que la tercera dosis no tiene mayores efectos, ¿no? Entonces, sí, digamos, efectos negativos. Históricamente, las vacunas han dado efectos negativos en las 6 primeras semanas. Si la vacuna que se está desarrollando en España puede estar lista en este trimestre de 2022, ¿qué vacuna es más aconsejable? ¿Una tercera dosis o esperar unos días más y ponerse la española? Depende de cuál. En España se están desarrollando varias, ¿no? Entonces, yo diría yo diría lo que hago yo es escuchar a los científicos de vacunas, ¿no? Y entonces esto a veces cambia de una semana para otra, te sale un nuevo estudio y tal igual y siempre están, o sea, ahora hay una cantidad de estudios tremenda, ¿no? Entonces, mi impresión por lo que les he oído hasta ahora y por lo que he hablado con ellos es lo que os he dicho, ¿no? Que nos ponemos ahora el refuerzo, a lo mejor otro refuerzo en verano si todavía hay muchos casos y luego hacia final de año no sé si será la española o será otra. Otra cuestión, José Luis, que se plantea es el hecho de por qué no se hacen estudios serológicos para ver si una persona tiene suficientes anticuerpos y requiere de una dosis siguiente, o por qué se ha optado por esa vacunación masiva, porque quizás con esas serologías previas se podría de alguna forma decidir a quién y a quién no ponérselas, claro. Porque la infección, porque hay estudios, o sea, sí se hacen estudios de serología y tal y cual, y se ve, por ejemplo, con Omicron, pues en Sudáfrica me parece que era el 90 y tantos % se habían contagiado, y a pesar de todo se volvieron a contagiar de Omicron, ¿no? O hay estudios en los que ves gente que se ha infectado y luego se vuelven a contagiar y se mueren, ¿no? Entonces, se sabe ya, y hay muchos estudios, que la inmunidad de la enfermedad no es duradera, ¿no? Entonces, que produce una inmunidad fuerte durante unos meses, pero luego va decayendo, ¿no? Y se sabe o sea, porque puedes comparar a gente que se ha puesto el booster, como los estudios de Israel, con los que no. Y ves que los que se han puesto el refuerzo les va mejor, ¿no? Pasamos al siguiente apartado, que ya es el último, sobre tipos de COVID o similar. La primera pregunta es, ¿las variantes venideras podrían ser más virulentas? Entonces lo que decíamos es que esto de la pandemia es la teoría de la evolución en tiempo real, ¿no? El virus va evolucionando y es el azar y la necesidad, como aquel libro famoso. O sea, las mutaciones ocurren al azar, pero cuando le dan una ventaja al virus,
entonces ese virus se propaga más, ¿no? ¿Qué ha hecho que alfa desplazara a delta y luego Omicron tal? Que eran versiones más transmisibles, ¿no? Entonces, si hay una versión más transmisible, digamos, y crea inmunidad contra la otra variante, le gana. Omicron es muy transmisible, pero además es que se salta mucho en la inmunidad. Como decía, no solo ya de la enfermedad en Sudáfrica, hay gente que se ha infectado de Omicron y un mes después se han vuelto a infectar de Omicron. ¿Qué hace que esta nueva variante sea más contagiosa? ¿Su transmisión aérea es mayor y a menos distancia? Esto no se sabe muy bien y hay muchas hipótesis, pero parece que al cambiar el pincho del virus, se agarra mejor y peor a diferentes zonas. Entonces parece que se agarra muy bien a la zona de los bronquios y se reproduce más rápido. Y entonces luego sale de ahí en los aerosoles más rápido. Y parece que también la dosis infectiva puede ser más baja, ¿no? Porque tú a lo mejor echabas 1000 virus de Delta y se diluían y no contagiabas a nadie. Ahora echas 1000 virus de Omicron y el de al lado respira 10 de esos virus y si se contagia, entonces no se contagiaban.